Lo que estás viendo ahora mismo en tu pantalla no es solo una fotografía antigua en blanco y negro, es, posiblemente, la imagen más importante en toda la historia de la ciencia. Mírala bien. Hay 29 personas posando. Están en Bruselas, en el Parque Leopoldo. Es octubre de 1927. El fotógrafo que capturó este instante probablemente no sabía que tenía delante a la Mayo era concentración de inteligencia humana jamás reunida en un solo lugar. De estas 29 personas, 17 ganaron el premio Nobel. Pero lo realmente impresionante no son los premios, lo impresionante es que, en el momento exacto en que se tomó esta foto, estas personas estaban en medio de una guerra intelectual. Estaban divididos, por un lado, la vieja guardia, los que creían en un universo ordenado y predecible; por otro, los jóvenes rebeldes, que defendían una idea aterradora que la realidad, en el fondo, es puro azar. En los próximos minutos, vamos a recorrer esta imagen rostro por rostro. Vamos a entender quiénes eran, qué discutían, y por qué sin esta reunión, tú no tendrías el teléfono móvil o la computadora desde donde estás viendo este video. Bienvenidos a la foto más inteligente de la historia. Empecemos por la primera fila. Aquí están sentados los pesos pesados, la realeza de la ciencia. En el centro exacto, presidiendo la mesa, tenemos a Henrik Lorentz. Era el patriarca, el hombre que todos respetaban, fue el mentor de casi todos los presentes, y quien ponía orden cuando los debates se calentaban demasiado. A su derecha, fíjate bien, está la única mujer de la foto, Marie Curie. No necesita presentación, pero el contexto aquí es brutal. Para 1927, ella ya era la única persona en la historia con 2 premios Nobel en 2 ciencias distintas, en física y química. A pesar de que su salud ya estaba muy deteriorada por la radiación, su presencia en esa silla imponía un respeto absoluto. Nadie se atrevía a contradecirla a la ligera. Justo a su lado, vemos a otro gigante, Max Planck, el hombre que, casi sin querer, inició todo este lío. Él descubrió que la energía no fluye como un río continuo, sino en pequeños paquetes llamados cuantos. Sin saberlo, había abierto la caja de Pandora, y por supuesto, en el lugar de honor, un poco separado del resto, está Albert Einstein. Ya era una celebridad mundial, pero en esta conferencia, Einstein no estaba feliz. Era el líder de los escépticos. Se pasó la semana lanzando acertijos mentales a sus colegas para intentar demostrar que la nueva física estaba equivocada. Su famosa frase, «Dios no juega a los dados», resume perfectamente su actitud. En este viaje, Jun y él quería orden, pero el mundo estaba a punto de volverse caótico. Completan esta primera fila genios como Irving Langmuir, Paul Langevin y Stanton Wilson, el hombre que inventó la forma de ver las partículas subatómicas. Esta primera fila representa la solidez, la fama, pero el verdadero conflicto, la verdadera revolución, estaba ocurriendo detrás de ellos. Subamos a la segunda fila. Aquí es donde la tensión empieza a notarse. Justo a la derecha, vemos a un hombre de mirada intensa, Niels Bohr. Si Einstein era el líder de la vieja guardia, Bohr era el profeta de la nueva revolución cuántica. Durante el día, en las conferencias, Bohr y Einstein discutían educadamente, pero cuentan que en el hotel, durante las cenas, la batalla era total. Bohr defendía que no podemos conocer la realidad profunda, solo lo que medimos. Fue él quien, cansado de las quejas de Einstein, le contestó: «Albert, deja de decirle a Dios lo que tiene que hacer». En esta misma fila tenemos a Max Born, el abuelo de la probabilidad. Él sugirió una idea que le voló la cabeza a medio mundo, aunque las partículas no están en un lugar fijo, sino que son ondas de probabilidad. Y atención a este joven, que parece un aristócrata, a Louis de Broglie. De hecho, era un príncipe francés. En su tesis doctoral propuso algo tan loco que Einstein tuvo que leerla personalmente para validarla. Han dijo que, si la luz puede comportarse como partícula, entonces la materia, tu cuerpo, los electrones, todo, también se comporta como una onda. Ganó el Nobel solo 2 años después de esta foto. También en esta fila están Arthur Compton, Paul Dirac, uno de los teóricos más brillantes y extraños de la historia, y William Lawrence Bragg, quien ganó el Nobel de Física con solo 25 años. Sigue siendo el más joven de la historia en lograrlo. Y finalmente, vamos atrás del todo en la tercera fila. Aquí están los que llamaban los jóvenes turcos, los chicos malos de la física. La mayoría tenía menos de 30 años, y no tenían miedo de romper las reglas. Mira a este chico de aquí, Werner Heisenberg. Tenía solo 26 años
en esta foto. Acababa de formular el principio de incertidumbre. Básicamente nos dijo que hay un límite a lo que podemos saber. Si sabes dónde está una partícula con precisión, es imposible saber a qué velocidad se mueve. Esto destruyó el sueño de predecir el futuro del universo mediante la física clásica. A su lado, su amigo y crítico más feroz Wolfgang Pauli era conocido como la conciencia de la física. Era tan exigente que, cuando leía un trabajo científico malo, decía: esto no es que no sea correcto, es que ni siquiera llega a ser incorrecto. Y un poco más allá, Erwin Schrödinger, sí, el del gato. Curiosamente, Schrödinger odiaba la interpretación probabilística que sus colegas estaban creando. Él quería volver al orden clásico, pero sus propias ecuaciones matemáticas ayudaron a cimentar la locura cuántica que tanto detestaba. Un dato curioso para los observadores: ves al hombre más alto de la izquierda, al fondo, es August Picker. Quizás su cara te suene si leíste los cómics de Tintín, porque él inspiró al personaje del profesor Torneso. Fue el primer ser humano en subir a la estratosfera en globo y el primero en bajar a lo más profundo del océano en un batiscafo. Literalmente, estuvo en lo más alto y en lo más bajo de la humanidad. Ahora, aleja la vista y vuelve a mirar la foto completa. Cuando el flash de la cámara se disparó en aquel otoño de 1927, congeló un instante único. Einstein y Bohr nunca se pusieron de acuerdo. Einstein murió creyendo que a la teoría cuántica le faltaba algo. Bohr murió insistiendo en que la teoría estaba completa. Pero de esa discusión, de esos cafés en Bruselas y de esas pizarras llenas de tiza, nació el mundo moderno. Sin la mecánica cuántica que estos 29 cerebros debatieron, hoy no existirían los semiconductores, no tendrías chips de computadora, no existirían los láseres, ni las resonancias magnéticas, ni la energía nuclear, ni el GPS, ni Internet. Se suele decir que la genialidad es un recurso escaso, pero en octubre de 1927, en ese pequeño parque de Bruselas, hubo superávit. Esta imagen nos recuerda que el progreso humano no ocurre por arte de magia, ocurre cuando las mentes más brillantes se juntan, discuten y se atreven a mirar hacia donde nadie más ha mirado. Si te ha gustado este viaje por la historia de la ciencia, no olvides suscribirte, porque hay muchas más fotos que esconden secretos, y estamos aquí para descubrirlos. Hasta la próxima.